Si has decidido hacerle a tu perro su propia comida, es muy probable que te plantees qué tipo de carne es el más adecuado para mi perro. Y es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de analizar los distintos tipos de carne que puedes encontrar que le van a sentar bien a tu perro, decirte qué ventajas tiene cada uno y al mismo tiempo sus inconvenientes. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. ¿Qué beneficios tiene para cualquier perro comer carne? Pues de entrada, como es la mejor fuente de proteínas para los perros, no cabe duda que comiendo carne regenerará mejor su piel, su pelaje, sus uñas, sus articulaciones, etc. Es sin duda la mejor fuente de proteína para un perro. En segundo lugar, la carne mejora la respuesta inmunitaria de un perro. Un perro que tiene un buen nivel de carne en su dieta va a ser un perro que va a tener siempre un mejor sistema inmune. Otros beneficios que aporta la carne al perro es que la carne va a hacer que mejore su circulación sanguínea, tanto por los niveles de hemoglobina que va a tener, por el hierro que va a tomar con la carne, etcétera, etcétera. Va a tener una mejor homeostasis, es decir, que le cicatrizarán mejor las heridas. Y por supuesto, como toda carne, aunque sea una carne blanca, tiene también un pequeño aporte de grasas y un pequeño aporte de hidratos de carbono, va a ser la fuente de energía más adecuada para la alimentación de un perro. ¿Qué carne es la mejor para el perro? Pues como hay muchas, vamos a ir analizándolas una a una y en cada una de ellas veremos sus pros y sus contras. En primer lugar, la carne de pollo. Primero, es una carne muy económica, de las que vamos a comentar posiblemente sea la más accesible a nivel de precio. Luego es una carne con muy poco nivel de grasa, es una carne muy blanca que básicamente aporta sobre todo proteína, que es lo más importante en la dieta de cualquier carnívoro, como el perro o el gato o el que sea. ¿Y cuál es su principal inconveniente? Pues que se ha visto que en perros que comen con mucha frecuencia carne de pollo, la carne de pollo suele estar en el origen del 10% aproximadamente de las alergias alimentarias. Básicamente porque no damos bien la carne del pollo. Solemos dar la carne del pollo con su piel, cosa que hay que siempre descartar. Por ejemplo, también porque tenemos la costumbre de darle la carne cruda, y la carne cruda de pollo es una carne tremendamente contaminada, aunque la conserves bien con mucha facilidad. Es una carne en la cual crecen bacterias como la salmonela y que tarde o temprano nos genera problemas digestivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, carne de pollo sí, lo más recomendable bien cocida y no abusar de ella tampoco por esa mayor capacidad que tiene de generar alergias en los perros. Luego tenemos la carne de pavo. La carne de pavo es prácticamente igual a la de pollo, con la diferencia de que tiene más ácidos grasos esenciales, es decir, que tiene un poquito más de energía, con lo cual para perros jóvenes es siempre un poquito más interesante, quizás no tanto para perros adultos, porque es una carne que tiende a engordar un poco más, y en cuanto a inconvenientes son los mismos. Siempre que deis carne de de pavo, apartar siempre la piel, siempre, no es nada conveniente, y tampoco abusar de este tipo de carne, tanto de pollo como de pavo, todos los días. No es bueno que coman este tipo de carne. Luego tenemos la carne de vaca o de res. La carne de vaca es la que mejor balance nutricional aporta a los perros. Es en conjunto la más nutritiva, pero tiene varios inconvenientes. El principal es que tiene mucha mayor cantidad de grasa que la carne de pavo o que la carne de pollo. Y evidentemente, al menos aquí en Europa, a lo mejor en Argentina es mucho más económica, no lo sé, es una carne mucho más cara, con lo cual pues es un inconveniente a nivel de precio. Luego tenemos la carne de cordero. La carne de cordero en general es muy similar a la carne de vaca a nivel nutricional, pero tiene con respecto a la carne de vaca una gran ventaja, y es que las grasas que tiene la carne de cordero son mucho más saludables para el perro. No generan tantos problemas a nivel circulatorio, no van a ser carnes que nos generen niveles altos de colesterol, etcétera, etcétera. Luego tenemos la carne de pato. Posiblemente en muchos sitios no tengáis costumbre de dar carne de pato, pero la carne de pato es especialmente adecuada
para perros que realizan labores diarias muy extenuantes, perros que por la razón que sea, pues es un perro de trabajo, es un perro que hace mucho ejercicio porque compite o lo que sea. Esta carne tiene la gran ventaja de tener altísimos niveles, mucho más elevados que otras carnes, en complejos B. Tiene todas las vitaminas del grupo B en mucha mayor cantidad que otras. El inconveniente, como siempre, ya lo sé, el precio, porque luego me decís, oiga, es que esto en América, ya lo sé que es caro, aquí en Europa también es caro, pero yo os tengo que hablar ahora como veterinario. El precio sé que es un problema, sé que está la situación como está, pero yo os tengo que hablar aquí de sus beneficios. Sé que es más cara, lo sé, pero en ciertos perros es muy adecuada por esto, para recuperarles antes de un ejercicio extenuante muy continuado. Luego tenemos la carne de ciervo o de venado. Esta carne tiene los mismos beneficios que la carne de vaca, la carne de res, pero con una gran ventaja, y es que tiene mucha menos grasa. El venado o ciervo es un animal que está continuamente moviéndose, que no suele haber, aunque ya empiezan a haber granjas, suele ser un animal cuya carne se consigue de monterías o de cacerías. Por lo tanto, no es una carne asequible a todo el mundo, pero si tenéis la suerte de vivir en una zona donde la podáis conseguir, que tengáis que saber que es muy parecida a la de vaca, pero con muchísima menos grasa, por lo tanto todavía más saludable. Luego tenemos la carne de cerdo. La carne de cerdo es una muy buena carne para los perros en general, pero depende, sobre todo, de qué parte del cerdo le des a comer a tu perro. No es lo mismo darle carne de cinta de lomo, que sé que es mucho más cara y que tiene la ventaja de tener un nivel de grasa muy bajo, la podríamos comparar, salvando las distancias, a la carne de pavo, que por ejemplo la carne de jamón. No tiene nada que ver. La carne de jamón es mucho más grasa, mucho más insana y sería más parecido a una carne de vaca vieja, porque me entendáis, ¿no? Sería un poco la comparativa. Y por último, y para terminar, hablaríamos de la carne de jabalí, muy similar a la carne de venado. Es una carne muy roja, muy óptima, con poco nivel graso, porque el jabalí es un animal que hace muchísimo ejercicio diariamente, y además con la gran ventaja de tener altísimos niveles tanto de vitaminas como de minerales. La carne del jabalí, es muy rica en casi todos los minerales que requiere un perro en su alimentación. El problema, como en todo, pues dependerá que en tu país haya mejor o peor acceso a este tipo de carne. Pero si os lo podéis permitir, no es especialmente cara y es una carne, ya os digo, muy indicada en general para cualquier tipo de perro. Si tenéis cualquier otra duda o queréis preguntarme cualquier otra cosa, lo podéis hacer a partir de ahora en directo. Aquí os dejo un enlace a lo que hemos denominado Videochat Veterinario Online, una serie de programas en directos que hacemos todos los días donde podéis preguntarme, ya sea a mí o ya sea a un veterinario del equipo, cualquier duda o pregunta sobre vuestra mascota. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.